Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Músicas en la memoria, con Adolfo Fernández. ¿Y cómo es él? Pregunta una feminista. Esto está bien, es un arranque extraordinario para descubrir la figura, la personalidad que hoy nos acompaña en esta sección que titulamos Por sus gustos musicales la conoceréis. Una propuesta que abunda en el historial musical de nuestros invitados, protagonistas, digo, de la actualidad regional habitual, pero que ahora en un plano más cercano se descubren, digamos, con estos elementos tan personales. Hoy está con nosotros Teresa Fuentes, que es la secretaria general de Comisiones Obreras en la región de Murcia, primera mujer que en este sindicato mayoritario en la región de Murcia alcanza esa dirección, pero además participando de ese triunvirato en donde, bueno, las mujeres feministas y sindicales dirigen, como decimos, esos destinos en la región de Murcia. Doña Teresa, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, está bien el golpe así, el tasca que le he dado así sin querer. Hemos entrado en buen fair play y de pronto, pues mira que... Me le he apuntado, que lo sepa para volver algún día. Porque es curioso esta elección de apertura. Hemos de decir que como esto sigue un recorrido biográfico, pues no es tanto su gusto como el de alguien que estaba cerca de usted, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que a la edad donde yo escuchaba a José Luis Perales no sabía que era feminista, ni siquiera que ese término existía. Y bueno, es una canción que le tengo mucho cariño, bueno, en concreto al autor, a José Luis Perales, porque era una música que escuchaban mis padres, en particular mi madre nos llevaba fritos entre José Luis Perales y Diango. Y tengo muy buenos recuerdos porque íbamos, cuando nos montábamos en el coche, mis dos hermanos, yo tengo un hermano mayor de 13 meses mayor que yo y otro menor de 6 años, pues nos veíamos cantando y nos sabíamos todas las letras de José Luis Perales. Y yo recuerdo que incluso me recuerdo emocionándome cantando de ¿y cómo es él? Y la verdad que tengo muy buenos recuerdos y por eso no dudé, que creo que es la primera canción, o sea, si tengo que recordar la primera música que escuché en mi vida, me saldría José Luis Perales y mi madre súper fan y a tope, dándolo todo. Tremendo, pero bueno, que en la perspectiva del tiempo, ¿no? Que choque pues ver a eso, una persona que está interesada por saber ¿con quién me has engañado? O sea, dame detalles, ¿no? Esto es... Ya, es tremendo. Si te pones a analizar la letra, te quedas loquísimo, sí. Bueno, no serán todos los gustos de los demás, sino también ahora veremos que los propios pues ya definen su personalidad. Además es llamativo que vamos a escuchar incluso algún hito, alguna epifanía musical que le marca por su destino, ¿no? Sí, sí, así es. La verdad que la música para mí siempre ha sido muy importante porque, bueno, me considero una persona bastante emocional y, bueno, he tenido épocas que creo que se van a ver muy bien reflejadas en esa trayectoria musical donde, bueno, pues me han emocionado mucho, he sentido mucho la melancolía de ese mundo que considero que siempre ha sido muy desigual y que me ha afectado mucho de manera personal. Y yo creo que, bueno, que está un poco marcado pues, en esas canciones por esos sentimientos que me producían esas canciones. Uh-huh. Bueno, por situarla geográficamente, usted nace en Molina de Segura en 1976. Evidentemente ahora veremos que hay mucho que ver con la industria conservera. El sindicalismo también tiene en la industria posiblemente el punto de eclosión, ¿no? Donde hay posibilidad de agruparse con otros iguales y de establecer reivindicaciones, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo en concreto, mi primer contacto con la industria conservera fueron los veranos, 3 veranos que de los 16 a los 18 años, por estar en Molina de Segura, pues los veranos cuando acababa el curso, pues iba a trabajar a la fábrica con mis amigas, era nuestro verano, estar allí 10-12 horas diarias y bueno, sacábamos un dinero que eso pues nos servía para nuestros caprichos para tirar el año.
Y bueno, ahí en concreto no había mucha... Mi época más sindical empezó cuando empecé el contacto real con el mundo laboral y empezar a darte cuenta que los derechos que te corresponden que no se cumplen, que los salarios que no están en la categoría que te corresponde. Y ahí pues empiezas un poco a darte cuenta que las cosas no están bien y que hay que hacer algo para cambiarlas, y fíjate dónde he llegado. Sí. O sea, que se me ha dado bien. En aquella época no era técnica superior en química industrial, creo que haría otra cosa, ¿no? En la conserva. Sí. ¿Qué hacía exactamente? Allí, pues mira, estaba en una cinta dándole vueltas a los melocotones y luego me ponía una cortadora donde llegué a contar 96 melocotones que tenían que colocar en la máquina por minuto. Recuerdo que lo contaba para no volverme loca, porque era una locura. Eso, yo reconozco que la gente que hace trabajo tan repetitivo y tal, creo que tienes que desconectar, porque si no eso es una locura, esos trabajos tan mecánicos. Ajá. Ruidos, olores fuertes, hay un sinfín de yo recuerdo que eso era lo peor al entrar a la fábrica por las mañanas, que era una sensación incluso con ganas de o sea, muy mal. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera. ¿Qué cosa fuera la masa? Bueno, pues esta canción es una canción que a mí me sigue emocionando a día de hoy, primero por la melodía y por la voz de Silvio Rodríguez y todo lo que significa en el panorama musical Silvio Rodríguez. Y bueno, fue una canción que, fue un compositor y cantante que afortunadamente me enseñó mi hermano mayor, que mi hermano mayor siempre, a día de hoy, todavía sigue muy vinculado a la cultura, aunque es profesor en una academia, ingeniero químico. Pero siempre hemos hecho teatro juntos y yo participo en obras de teatro que él ha escrito. Y mi hermano siempre ha tenido una sensibilidad por la arte en general. Y recuerdo que Silvio Rodríguez fue él el que me lo presentó. y la verdad que me encantó y entré como en bucle en aquella época, porque era una época donde yo ya cuestionaba mucho cómo estaba compuesto y cómo estaba configurado el mundo, y no me gustaba. No me gustaba porque siempre he sido como muy sensible a lo que está pasando en el mundo. Entonces pues no entendía las guerras, no entendía la hambruna, estaba muy obsesionada con África. Y a mí pues escuchar a Silvio y a otros cantantes que van a venir después pues me hacía como introducirme en esa melancolía que me hacía pues luego salir un poco mejor. La verdad me servía un poco de catarsis escuchar, pero además de forma obsesiva, ciertos temas. Esas referencias
sentimentales e incluso de reivindicación por lo social. No sé si en la familia tiene algún tipo de primer contacto. Creo que su padre era tornero, ¿no? Sí, sí. La verdad que yo aquí creo que soy un poco rara en el tema, un poco porque sí que es verdad que mi padre ha sido tornero toda su vida, jefe tornero, ha sido un hombre que ha trabajado en una empresa de envases metálicos toda su vida y que además trabajaba 14, 15, 16 horas desde los 14 años. Y es verdad que era un hombre que siempre me enseñó a pelear y a ser reivindicativa y a no tener miedo a la hora de pedir las cosas que eran justas y que me correspondían. Y luego siempre digo que mi madre me ha dado como la parte esa más de sensibilidad. Mi madre es una persona muy sensible y bueno, que también le afecta todo lo que está pasando en el mundo. Entonces yo creo que esa mezcla es lo que ha hecho que aquí este mezcluje aquí que llevo yo es la que me voy loquísima de la vida. Me decía antes de entrar al programa que le ha salido una selección un tanto melancólica, ¿no? Pues es que sí, es muy introspectiva, ¿no? Sí. Y de verdad que intenté que fuera un poco más equilibrada. Pero luego pensaba y digo, pero bueno, es que yo tengo que poner lo que yo me acuerdo en aquella época. Y es verdad que en aquella época yo recuerdo de ponerme los auriculares y de estar en la habitación durante horas escuchando el Mano a Mano, por ejemplo, de Aute y de Silvio Rodríguez. Ajá. Bueno, este es otro de los artistas que está entre los favoritos, Luis Eduardo Aute. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. ¿Y a quién le cantaba esto, Teresa? Bueno, tengo que hacer memoria. Que el final de esta historia. ¿Es que no lo sigue cantando ahora? Sí, pero a la misma persona no, desde luego. Fracaso. Esto está contestada. No te sirve. Bueno, yo en aquella época sí, tuve a mi primer novio, que luego fue marido, y que también me llevó, bueno, en cuanto al género musical, él es músico sinfónico y también entré en la música clásica. Él tocaba en la Orquesta Sinfónica de Murcia y tuve una época que también me abrió puertas importantes del panorama musical, así de música más alternativa y también la música clásica, Michael Nyman y otros compositores. Sí, creo que Aute y Silvio se juntaron. Sí, efectivamente, se juntaron y en 1999 vinieron a Ceutí a dar un concierto en un disco que ellos compusieron juntos, que se llama El Mano a Mano. Y además fui a ese concierto, fui con mi hermano mayor, que fue el que me enseñó, el que me condujo por el camino de Silvio Rodríguez, y la verdad que fue un conciertazo muy memorable y muy chulo. Uh-huh. Bueno, todas estas pasiones están entremezcladas con esa vocación casi misionera. Lo que pasa es que en este caso es una misión seglar, ¿no? Usted tenía vocación de irse a África no a un safari, sino a participar de ayuda humanitaria que ahí siempre se necesita, ¿no? Sí, bueno, eso me ha perseguido toda mi vida y bueno, la verdad que estuve cerca de ser monja. Fíjate que montó una asociación con un cura, con Joaquín Sánchez, amigos de Risona. Pero bueno, en aquel momento sí que es verdad que yo creo que era la forma de canalizar esa melancolía y ese mundo tan desigual que no entendía. Y recuerdo que aproximadamente en esa época donde escuchaba a Aute, que tendría unos 17 años, tengo un episodio muy gracioso porque yo estaba obsesionada y yo me quería ir a África. ¿A qué? No lo sé, pero a salvar el mundo. Y recuerdo que comiendo un día en casa le dije a mi padre, papá, me quiero ir a África. Claro, imagínate, mi padre. Y además soy única hija, chica. Y me dice,
África te irás cuando tengas 18 años. Claro, me queda un año. Entonces, cuando cumplí los 18 años, le dije, papá, me voy a África. Y mi padre me dijo, te irás cuando pagues todo lo que has consumido, no se le ocurrió otra cosa, en casa todo este tiempo. Y yo le dije, haberme dicho que esto era un hotel, que lo mismo hubiera cambiado. Y bueno, no me fui. ¿Se lo reprocha usted a su padre o no? No, para nada. Yo a mí me sale un hijo así. Yo porque la vida no me ha dado por tener hijos, pero si me sale un hijo así, yo... ¿Le pondría trabas? Bien. Hombre, claro. O sea, y más con 18 años, ¿pero dónde vas, Alma? Pues me voy contigo, no te vas de momento. No me lo puedo creer, lo que estoy escuchando. Hombre, claro. Bueno, recuerdo que estamos hablando con la secretaria general de Comisiones Obreras de la región de Murcia, ¿eh? Mucho ojo. Ojo. Que cuando uno es madre, esto... Claro, y no lo soy, ¿eh? Pero sí tengo sobrinos y sí que soy bastante proteccionista y bueno, imagino que es normal que si te dicen, no siendo mayor de edad, que te quieras ir por ahí a un país extranjero, pues sí, que pones trabas. Bueno, lo que pasa es que luego se tomó la revancha y es verdad que no fue a África, pero sí estuvo en Grecia 10 años, ¿no? Sí, en Grecia hemos estado viajando desde que fundamos la asociación Joaquín Sánchez el cura y otras compañeras y yo, y bueno, la verdad que visitamos la realidad de las personas refugiadas en los campos de refugiados de Grecia, cuando en aquel momento estaba el campo de refugiados de Moria, que era el campo más grande de personas refugiadas más grande de toda Europa, y la verdad que nos impactó muchísimo. A raíz de ahí, pues bueno, fundamos Amigos de Risona y bueno, al principio viajábamos 2-3 veces al año en vacaciones y luego pues simplemente vamos una vez al año. Bueno, esto es un temazo. Es un temazo que me sigue gustando tanto como en aquella época. Y bueno, yo creo que esta canción fue un poco igual que A Quién le importa. Un poco esa melancolía convertida también en rabia, porque siempre digo que cuando vengo de algún viaje de cooperación o bueno, que me traigo el mismo tanto por ciento de pena que de rabia. O sea, no hay más pena que rabia o rabia que pena. Y aquí, la verdad que esto, cantarla, bailarla, aquí sí que la bailaba a tope. y me producía, me sacaba, me liberaba un poco pues toda esa rabia. Y luego, por supuesto, la estética me encantaba. Yo he tenido mi época de ser gótica. Ahí también tengo mucho que aprovecho, si mis padres me están escuchando, para darle las gracias, porque no me dejaban durante años ir de negro. Mi abuela me llegó a dar 200 pesetas para que me comprara un traje, por favor, rosa. Y yo le dije, abuela, o sea, vamos a transitar por los grises antes de llegar al rosa. Y bueno, fue una época muy chula, donde conocía también pues gente más alternativa y muy bien. La verdad que fue esa época también donde conocí, bueno, donde estuve con mi primera pareja, y es verdad que vivíamos pues música más alternativa y otro tipo de cultura. Sí, pero la línea estaba trazada, por ejemplo, en los piercing, en el tatuaje, no nada. En aquella época no. No, bueno, sí llevé, lo que pasa que ya luego me di cuenta que la estética de Alaska lleva mucho de todo eso, ¿no? Sí, lo que pasa que también llevaba cardados, iba vestida de negro, la cara blanca, los labios rojos, incluso negros a veces, las uñas negras. Sí, yo me las tiraba por ahí, por cosas sin sufrimiento. No tatuajes, no piercing. Muy bien. Gracias a su papá y a su mamá. Bueno, lo que es verdad es que estamos hablando de una ochentera tardía, 90, realmente todos estos de esa generación, ¿no? Sí, exacto, sí. Y ya son gustos propios, ya no hay influencia de hermano, ya es lo que se capta en el ambiente y lo que pillamos por ahí.
Y este sí que es un personaje que va como anillo al dedo, porque Antonio Vega, pues aquí es melancólico, ¿verdad? Sí, bueno, Antonio Vega para mí, yo recuerdo llorar cuando murió. O sea, y lo vi, tuve la suerte de verlo unos meses antes de que falleciera, y además en un concierto aquí en Murcia, y recuerdo que me fui hecha polvo porque ya se le notaba mucho la decadencia y que estaba muy afectado ya. Y bueno, lo seguía, su vida personal, o sea, me parecía un hombre con una sensibilidad extraordinaria. O sea, yo siempre decía que si hubiera más personas como Antonio Vega estaríamos hablando de otro mundo, y creo que esa sensibilidad fue la que le hizo, pues evidentemente, meterse en todo el mundo de las drogas, el que le afectara tanto pues su desencuentro con Marga cuando murió también, su última pareja. Y bueno, Antonio Vega, es que yo lo amaba. Entonces, es verdad que cuando murió, recuerdo que vi la muerte de Antonio Vega, y luego Bowie también me afectó mucho, que no lo he puesto en la lista, pero también lo escuchaba muchísimo, y también me afectó mucho su muerte, porque creo que son personas que tendrían que ser inmortales. Profundo y sin domar, acaricia una verdad. Hey, tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. No esperaba jamás, y no esperas si no es por ti. Nunca la oyes hablar. La nueva dirigente de Los Coco, que diría aquel, de la televisión, Teresa Fuentes, que yo no sé, en este imaginario, el mundo sindical, la testosterona, digamos, las confrontaciones, los piquetes, todo eso. En una mujer con esa sensibilidad que está usted describiendo, ¿cómo se va a llevar? No, que va, si yo tengo ya mucha experiencia en piquetes. Joder, la tía. Claro, el sindicalismo ya hace muchos años, y fíjate, creo que el sindicalismo también me sirvió para canalizar esa injusticia que veía en el mundo laboral cuando me introduje en él, en la empresa que estuve trabajando 10 años, que era un centro de investigación. Y bueno, yo creo que está, o sea, quiero decir, creo que está muy relacionado, porque cuando tú sientes las cosas, cuando eres una persona empática y demás, entonces, y sabes sobre todo ponerte en el papel de la otra persona, entonces creo que eres capaz de, si tienes ese sentido de la justicia, y además tienes la suerte de tener esa parte genética de mi padre, del sentido de la justicia y tal, pues eres capaz, yo creo, de ponerte donde haga falta. Yo no tengo miedo a nada, tengo esa suerte infinita. Y no tengo, quiero decir, sí que evidentemente tengo mis valores, pero no, creo que me motiva muchísimo la justicia, y me motiva muchísimo sobre todo la igualdad. Entonces es cierto que, y luego pues esa parte donde, bueno, creo que también la época de Antonio Vega también me recuerdo escuchándola, y ahí empecé yo a pintar, porque empecé a ir a clases de pintura, y hasta hace 2 años que el sindicalismo me está quitando la vida. No, estoy bromeando, pero hace 2 años aproximadamente que ya no he vuelto a coger un pincel, pero desde entonces sí que también esta música me ayudaba mucho a echar horas y horas encerrada en la habitación pintando. Uh-huh. Bueno, desde el lado del trabajador veo obvio, en fin, ese papel, y justificadísimo. Además, el 88% la han avalado como responsable,
Y esto pues no tiene duda, lo pienso ahora desde el otro lado, desde el lado de la patronal, desde el lado de los gobiernos que han de recibir pues esas propuestas y no sé, a lo mejor esa empatía pues no vale, o sí, o ¿cómo la reciben cuando se trata de exponer esas medidas? O sea, ¿cómo reciben nuestras propuestas? Sí, bueno, pues en el caso depende. de una mujer, cuando se da de enfrentar, pues digamos, a la presentación ante Sí. la autoridad, tratar de convencer para modificar los convenios, para conseguir las mejoras. Bueno, pues depende de quién tenga delante. Quiero decir, en general, afortunadamente, creo que se está feminizando más los cargos de dirección, tanto entre los sindicatos como en el propio gobierno. Afortunadamente, no estamos en una igualdad real, pero sí que hemos roto techos de cristales y no hemos despegado de ese suelo pegajoso que tenemos las mujeres. Entonces, sí que es cierto que, bueno, todo depende de quién esté delante. Sí que es verdad que yo soy una persona muy vehemente y cuando creo en algo, y sobre todo creo que es de justicia, pues voy hasta el final, hasta donde pueda llegar. Y bueno, yo creo que eso es algo que en este caso, tanto las patronales como el gobierno, yo creo que si eres una persona educada y que defiende las posturas en las mesas de negociación, pues creo que es algo a valorar de forma positiva. Hace no mucho una persona que encabeza una agrupación me dijo, bueno, ahí estáis, estábamos Paqui y yo, de UGT y yo, y me dijo, ahí estáis dando caña. Y yo le dije, bueno, lo que viene siendo haciendo nuestro trabajo, ¿no? Y me acuerdo que se puso hasta un poco colorado porque digo, bueno, es que en realidad nuestro trabajo es defender a la clase trabajadora y por supuesto ser vehemente y conseguir pues mejoras sobre todo en esta región que es tan complicada. Quiero decir, aquí estamos hablando que hay unos índices de pobreza altos, 10 puntos de pobreza infantil por encima de la media nacional, hay un 45% de pobreza infantil y creo que es muy importante que estemos ahí pues defendiendo y mejorando la vida de la gente, que al final es de lo que se trata. En particular en la región de Murcia, donde tenemos ese estigma de estar en los cuartos por la cola, ¿no?, en los salarios. Efectivamente. Nosotros tenemos, hay sectores que son muy importantes en la región de Murcia, como es el sector agroalimentario o el sector servicios, donde está la hostelería, el comercio y demás, que bueno, son sectores muy precarizados. Entonces es cierto que pues la mayoría, hay cerca de 200.000 personas que dependen y que están cobrando a día de hoy el salario mínimo interprofesional y bueno, eso estamos hablando que es un tercio del personal asalariado en la región, o sea, 1 de cada 3 personas, por eso también hay ese índice de pobreza. Entonces, bueno, mucha contratación parcial y bueno, tenemos que estar ahí porque evidentemente es importante que se sigan subiendo los salarios, sobre todo porque tenemos un problema tanto con el precio de la compra como con el precio de la vivienda y bueno, hay mucha contratación parcial, en fin, hay muchas cosas que mejorar y yo sí que le pido empatía a los empresarios. Quiero decir, yo entiendo que los empresarios para eso tienen sus empresas, para ganar dinero, pero no a costa de la explotación de los trabajadores. Y creo que es muy importante que una sociedad sana y además si ganan más van a consumir más, por lo cual la rueda sigue girando. Es importante que igual que a todo el mundo le gusta irse de vacaciones o le gusta poder comprar alimentos de primera calidad, pues que los trabajadores después de estar echando jornadas extenuantes muchas veces en el sector agroalimentario o en la hostelería o en la limpieza o los riders. O sea, es que tenemos muchos sectores que tienen unas condiciones muy precarizadas y en esos sectores muchas veces también están feminizados, como las limpiadoras de los hoteles, las Kellys. Entonces, pues yo creo que hay para todos, solo hay que repartirlo bien. Y para eso pues estamos los sindicatos, para decir, dame un trozo más de la tarta que esto no está bien repartido. Bueno, hay un perfil también que se suma, pasa que está en la línea difusa, no sabemos si son empresarios o son trabajadores, los autónomos. Uh-huh. Bueno, los autónomos yo creo que hay mucha mejora todavía. Hay cosas que se han mejorado, evidentemente, pero yo creo que, y yo lo sé porque tengo cercano a gente que son autónomos y que se quejan muchas veces con razón. Y bueno, yo creo que hay un margen de mejora, pero entiendo que vamos avanzando poco a poco. No tanto como nos gustaría, evidentemente. A mí me gustaría tener una varita mágica y que hubiera paz social, mundial y que hubiera una sociedad que fuera más igualitaria, más justa. Pero la realidad es que, cuesta porque vivimos en una sociedad capitalista y se basa muchas veces en pisar al de abajo para poder ascender. Hacia atrás
busco entre mis recuerdos para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Sueño con noches brillantes al borde de un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azahar. Cada momento era especial, días sin prisa, tardes de paz. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Yo quisiera volver a encontrar la pureza, nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró. Bueno, la verdad que estoy escuchando ahora la lista y parece que yo tenía depresión. No. Lo que pasa es que quizás me parece pronto para hacer una evocación del pasado o hacer esos recuerdos con tanta nostalgia, ¿no? Bueno, a mí es una de mis canciones favoritas de Luz Casal. Es verdad que, bueno, luego tiene la de Rufino y tiene otras mucho más cañeras y pues que la podía haber puesto perfectamente, pero es verdad que estas canciones me encantan, sobre todo la melodía. Y bueno, yo creo que Luz Casal fue una de esas primeras mujeres que me gustaban porque tenían también eran mujeres rockeras y mujeres fuertes y mujeres que contaban cosas en sus canciones y no sé, creo que es como a lo mejor empecé a darme cuenta y empecé ya a ponerme esas gafas violetas que empezaron a entrar poco a poco en mis ojos y que ahora ya evidentemente no me puedo quitar para hacer cualquier tipo de cosa, pero sí empezar a valorar esas mujeres que estaban al frente, pues ya sea dentro de, o sea, en un grupo de música, que lideraban un grupo de música o empezar bueno, pues a leer libros y ser bueno, más consciente, por ejemplo, de que eran ellas las que escribían o las pintoras. Entonces sí que Luz Casal para mí puede ser como ese punto de inflexión donde empiezo a reconocerlas a ellas y solo por ese hecho ya empiezo a prestarles más atención. Bueno, en esa evocación permanente al pasado, no sé si hay pues es una tristeza por algo que se quedó por hacer, por algo que no se puede recuperar, por mirar hacia atrás, no sé si es reconfortante en algunos casos o es un ancla que te impide avanzar. Bueno, a ver, yo tengo que reconocer que yo soy una persona extrafortunada. O sea, yo he tenido una infancia muy feliz, hemos sido una familia humilde pero muy felices, donde nos íbamos de camping y eso era chulísimo, porque había que salir y nos íbamos de camping y para mí es de lo mejor que recuerdo. Si miras para atrás, por supuesto hay que melancolía, pero ¿cómo no va a haber melancolía? O sea, voy a cumplir en breve 49 años, pues supuesto, hay cosas que salieron como tenía previstas, tanto en mi vida personal como profesional, y otras que no salieron. Pero yo creo que la madurez y es bueno, pues llevar las cosas que nos salieron de la mejor manera posible, superarlas y sobre todo ser consciente. Yo creo que eso es lo que siempre me ha dado a mí, que ser tan optimista y tan feliz. Siempre he sido consciente que formaba parte de esa minoría que en el mundo está bien. Entonces, claro que me han pasado cosas posiblemente más en lo personal que en lo profesional, porque en lo profesional he tenido mucha suerte porque mi vocación me ha llevado, fíjate, a ser secretaria general de Comisiones Obreras y combinar esa mezcla de lucha con justicia social. Y en lo personal, pues evidentemente, pues bueno, a lo mejor hay planes que no han salido como en un principio tenía pensado, pero no pasa nada porque me reencarnaré seguramente y volveré, amenazo con volver. Ajá. Hablando de amenazas, pueden estar los hombres, yo me excluyo ya, yo ya he consumido toda la testosterona que necesitaba, pero el resto, el conjunto de los hombres, ¿pueden estar tranquilos o hay algún motivo de temor ante esa irrupción de la mujer en ese primer plano en todos los ámbitos?
Bueno, yo creo que no, quiero decir, porque iban a tener miedo. Quiero decir, al final yo creo que eso también, nosotras, una de las cosas que reivindicamos las feministas y lo que es el feminismo es la igualdad. Quiero decir, yo creo que siempre hay un error de concepto donde se equipara el feminismo a ser lo contrario al machismo y nada más lejos de la realidad. Lo contrario del machismo es el embrismo. Nosotras lo que queremos es la mitad de todo y por supuesto que peleamos y estamos ahí y nos está costando llegar y nos está costando en muchos casos pues que nos respeten. ¿Por qué? Pues porque hay ciertas dinámicas donde, bueno, pues a lo mejor nosotras tenemos otra forma de actuar. Yo en general pienso que las mujeres somos más prácticas. En general, y siempre diré en general, porque evidentemente hay hombres que tienen mucha sensibilidad y que son muy empáticos, pero bueno, a lo mejor no es lo que más los define. Y yo creo que tienen que estar contentos, porque yo creo que los hombres también se han perdido muchas cosas. Se han perdido muchas cosas en los cuidados, se han perdido muchas cosas en poder también mostrar la sensibilidad que tenéis. Porque si no, o sea, tener que impostar siempre esa ser el hombre el que defiende, el que lucha, el que está... O sea, a mí también me parece un lastre para vosotros, el que tiene que llevar el sustento a casa. Me parece un lastre. Creo que una sociedad igualitaria es beneficiosa para ambas partes. Y sí, bueno, yo lo digo claramente, quiero decir, esto es una cuestión de justicia social, o sea, estamos agotadas, pero sobre todo también estamos agotadas de que nos sigan asesinando por el hecho de ser mujeres y además que esté normalizado en la sociedad. No puede ser que ayer o antes de ayer en Cartagena se volvió a asesinar a una mujer y quiero decir, y no paremos el mundo. O sea, no paremos el mundo. ¿Por qué? Pues porque hay una normalización, pero hay una normalización y además ahora aparece, si tuviéramos ya poco, aparece un nuevo componente hace unos años, que es la extrema derecha, negando que existe la violencia machista y diciendo que no, que es otro tipo de violencia. Y bueno, poco a poco diciendo que los hombres han venido aquí a defendernos. No, perdone, es que nosotros no necesitamos que nos defienda nadie, afortunadamente. Entonces yo creo que los hombres tendrían que apostar y yo los invito de verdad, totalmente convencida, a luchar por esa igualdad que nos beneficia a todos y a todas. Y nada más lejos de la realidad. Y si no, ya se darán cuenta. Yo creo que ya se están dando cuenta. Y si no, pues se lo van a perder. Sí, bueno, hay un problema, es que estamos en una sociedad polarizada. Esto es binario. Todo pasa por uno o por otro, y aquí es difícil que nos entendamos porque estamos permanentemente en una posición que no escucha a la otra, ¿no? Sí, pero yo creo que muchas veces lo que se teme es cuando tú desconoces de qué se está hablando. Por eso creo que hay mucha gente que es racista, porque no conoce gente negra o gente árabe. Yo, como tengo tanta suerte de tener tantos amigos de tantas razas, quiero decir, y cuando digo eso me refiero a gente que es homófoba. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no ha conocido a una persona homosexual y se ha dado cuenta que es tan maravilloso como ser heterosexual. Quiero decir, es que... Entonces creo que hay un desconocimiento ahí, sobre todo ese miedo al no conocer pues ciertas realidades que lo que generan es más diversidad y la diversidad es riqueza en la sociedad. Entonces, con las mujeres pasa lo mismo, o sea, que ahora van a llegar porque son las no sé... Perdona, o sea, pero si lleváis vosotros toda la vida al frente de todo. Y sí, a mí me sigue avergonzando ciertas fotos, ciertas imágenes que veo en televisión, en ciertas cumbres políticas, donde se sigue apareciendo una mujer o dos. O sea, no representan la realidad. Las mujeres somos más del 50% de la población y además estamos agotadas. Yo personalmente estoy cansada sí, te lo digo de verdad, estoy cansada porque llevamos peleando mucho tiempo y por tener pues los mismos derechos que los hombres y llegar y tener cierto poder de decisión también, ¿por qué no? Y que luego, y a mí me gustaría llegar al punto donde no lleguemos por una cuestión de, márgenes positivos para que ellas lleguen. No, que lleguen los mejor preparados y a lo mejor nos llevamos sorpresas en un futuro. Porque ahora mismo las universidades están más llenas de mujeres que de hombres y sacando mejores notas que los hombres. Pero que no tengan miedo, a disfrutar, que esto es bueno para todas. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a vernos
Bueno, pues esta canción me recuerda, y creo que la he puesto por eso, a un episodio con mi mejor amigo Raúl, que bueno, era una época donde, bueno, a nivel personal yo estaba un poco triste y mi amigo Raúl siempre ha sido la persona que ha estado en lo bueno. Nos conocemos desde los 16 años y bueno, los sábados me recogía en mi casa. Y nos íbamos yo vivía todavía en Molina de Segura y nos íbamos a tomar café. Siempre me llevaba a alguna cafetería nueva aquí a Murcia y recuerdo que estábamos en un atasco en el coche y nos tiramos como 3/4 de hora parados en la autovía, y mientras que la gente estaba súper cabreada, nosotros nos escuchamos todo el disco de Amaral. Y además cantando, yo qué sé. Entonces es una época muy divertida y Amaral me recuerda mucho a la amistad, o sea, a la amistad y a lo importante que han sido siempre mis amigos y mis amigas para mantenerme siempre en equilibrio con la felicidad. About it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. 'Cause boys don't cry. Bueno, efectivamente los chicos no lloran. Bueno, aquí yo creo, bueno, esta época fue la época donde empecé a escuchar pues más música alternativa, música británica. También escuchaba mucho de Depeche Mode, y a otro grupo, Bowie. Y bueno, fue una época también muy chula porque empecé a salir de conciertos fuera, Barcelona, Madrid, y bueno, ir a diferentes festivales. También escuchaba mucho a Arcade Fire y la verdad que es una época, no sé, yo creo que fue la época donde más descubrí, pues eso, pues otras. Al final vivía en un pueblo, en Molina de Segura, en la región de Murcia. Entonces cuando empecé a conocer cierta cultura y cierto ambiente, pues eso, en Madrid, en Barcelona, y no sé, como empiezas un poco pues por ejemplo a pensar, oye, pues ¿por qué no me fui yo de Murcia? Y no empecé a trabajar con 19 años. No fui monja. También se puede preguntar eso. Eso algún día se lo preguntaré a Joaquín. Joaquín, ¿por qué no fui monja? Pero bueno, la verdad es que... Y fue aproximadamente por ahí también fue cuando por primera vez me fui a Perú y me fui como voluntaria también a estar, con una organización. Me fui allí con las mujeres del Valle del Cusco a impartir clases de autoestima y de violencia de género. Y la verdad que fue una época también pues muy chula, muy diferente, y donde también pues conocer otras culturas también te abre muchísimo la mente y ver otras formas de vida. No sé, creo que viajar también, lo dicen por ahí, pero es cierto, viajar te abre la mente. A la vista de cómo está el panorama, no sé, ¿tendría dificultad para escoger el destino en donde realizar ahora mismo esa labor social, esa labor asistencial? Quizá Gaza, quizá... ¿Dónde se iría ahora mismo? Bueno, Gaza tengo que reconocer que no sé si sería capaz de ver todo eso en directo. Te lo digo de verdad. No sé si sería capaz. Porque es cierto que la primera vez que yo estuve en Grecia, creo que es la única vez que he tenido depresión, cuando vine la primera vez que he visitado un campo de refugiados, de personas refugiadas, porque vi cómo los trataban, vi las carencias que tenían, vi los peques en situaciones infrahumanas, y además en Europa, y vine muy afectada. Entonces yo creo que ahora mismo yo no sería capaz de ir a Gaza. Sí que creo que podría ir a otros sitios y me encantará y seguro que lo haré, pero a Gaza en concreto no. Y luego, pues Sudamérica pues siempre es una maravilla, una delicia ir, pues porque la gente es muy cercana, porque, no sé, tiene una forma de vivir un poco parecida también. Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes
gris y tantos daba 8,80 a los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas, primeras filas vuestra obsesión. Decíais que John Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó. Bueno, a mí los For Lesbian hubo una época que los seguíamos a todos lados. Íbamos un grupo de amigas que los seguíamos a todos lados. Y a mí me recuerda, lo tengo muy vinculado a mi época de, bueno, cuando trabajaba donde me hice sindicalista verdadera. Y me recuerda esa época porque yo tuve una época donde en esos 10 años de trabajo en ese centro de investigación donde nos damos cuenta varias compañeras que estamos mal, que no nos pagan lo que nos corresponde, que no se cumplen los derechos del convenio, etcétera. Y entonces pues nos metemos a comisiones obreras, salimos elegidas delegadas sindicales y bueno, pues emprendimos una lucha importante sindical y eso pues conlleva degradación de puesto de trabajo y cierta, bueno, pues persecución sindical. Y yo tengo una canción, me degradaron de puesto, me sacaron del laboratorio y me pusieron como castigo en un puesto de recepción de muestras y tuve la inmensa suerte, no sé si me estará escuchando alguien de la empresa, pero tuve la inmensa suerte que justo en el laboratorio de enfrente, eran varios laboratorios, estaba pues una de mis mejores amigas y era una de las que íbamos persiguiendo a los For Lesbian como absolutas groupies. Y entonces jugábamos a ponernos las canciones a la misma vez. Ella en su laboratorio y yo en el puesto de recepción. Sí. Hombre, lo que espero que se enteren los de la empresa de que además era la secretaria general de Comisiones Obreras por seguro. Si tiene que ir a hacer alguna inspección. Porque, efectivamente. Es o es esa empresa quien tiene que tener algún tipo de reparo. Bueno, vamos a ser muy ajustados de tiempo. Me tendrá que escoger así una para buscar un colofón, porque nos hemos comido la hora charlando muy gratamente, por cierto, porque esto es un hallazgo. Ya podíamos, en vez de lanzar tantos tabilles, tanto folleto, dedicarnos a descubrir a las personas con este contexto, ¿no? Más humano y cercano. Sí, la verdad es que es muy chulo y yo lo estoy disfrutando muchísimo, la verdad. Así que te agradezco mucho que me hayas invitado. Bueno, pues yo sí te diría que casi la última canción. Sigo. Sí. Porque creo que bueno, es un grupo de chicas, todo mujeres, todo chicas. Además es fresquísimo. Además esa canción creo que te devuelvo la tos que me has tirado porque se llama Oh Boy y es de cómo se ponen los hombres cuando se ponen malitos. Es una canción irónica, muy fresca y yo, bueno, fuera de bromas, me da mucha risa porque son fantásticas ellas y bueno, me encantan, la verdad. Uh-huh. Bueno, hemos conocido a la lideresa de Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario, que por cierto, más de 28.000 afiliados, ¿no? 27.000. 27.000. Sí. Que deben de ser pocos porque son más trabajadores que necesitarían seguramente de los servicios de un sindicato, ¿no? Está esto en un momento... Sí, estamos en un momento complicado. Falta unas suscripciones, ¿no? Sí, falta... el otro día se lo dije a tu compañero Joaquín, que le había traído una hoja de afiliación, ahora te dejo a ti otra. Bien. Y bueno, fuera de bromas, es cierto que estamos en un momento donde pues esa polarización que existe y bueno, sobre todo creo muy importante, donde constantemente hay ciertos partidos políticos, sobre todo la ultraderecha está cuestionando el valor que tenemos los sindicatos y la labor que hacemos tan importante, donde intentan debilitarnos, pues bueno, con las subvenciones, quitando esas partidas económicas. Y sobre todo diciendo pues, ciertas palabras que son feas y que ni siquiera voy a repetir. Y creo que es importante que la gente se dé cuenta de que es una estrategia para debilitar a la clase trabajadora. Creo que si no existieran sindicatos, sinceramente habría que inventarlos porque creo que equilibran muy bien las relaciones laborales entre la empresa y los trabajadores y bueno, evidentemente estar afiliado a un sindicato, yo siempre se lo digo a la gente, al que más os guste, pero tenéis que afiliaros porque de la misma manera que la empresa tiene su asesor o asesora o su asesoría, que son las que dicen cómo trato al trabajador, cómo quitarle, cómo ponerle en la nómina, no sé qué, los trabajadores y trabajadoras tienen que conocer cómo funciona una nómina, si le están pagando lo suyo y sobre todo a la hora de que te pongan un papel delante, pues tener un teléfono al que llamar y decir, oye, pues te hago una foto
foto, te la envío, dime si lo firmo, si no. O sea, tener como esa cobertura ahí detrás de seguridad, de saber que lo que estás haciendo está bien hecho. Y yo creo que eso es muy importante. Y además se graba en la declaración de la renta. Encima. Bueno, pues por el interés te quiero, Andrés, porque son los trabajadores, pero también son los jubilados, lo fueron también los estudiantes. De alguna manera el sindicato tiene esta capacidad de aunar estos intereses generales y bueno, pues por ese motivo le deseamos toda la suerte del mundo, Teresa, que Pues triunfe plenamente. Sí, yo creo que lo vamos a hacer bien, por lo menos lo vamos a intentar y yo me conformo con que la gente se sienta representada y que confíe en Comisiones Obreras y que cuando lo hagamos mal que nos digan, oye, girar un poco el volante, que nos sentimos mejor por aquí. Así que el sindicato está abierto para toda la clase trabajadora en la región de Murcia. Un gusto, Teresa Fuente. O voy ciego. Ahí va.